Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es abundando en acciones de gracias. El texto se encuentra en la carta de Colosenses, capítulo 2, versículo 7. El apóstol Pablo habla del cristiano maduro. Primero recibe a Cristo, echa raíces profundas en la persona de Cristo. Empieza a dirigir todo su accionar sobre este fundamento que es Cristo, para luego construir. Seguidamente dice, confirmaos en la fe. Y este confirmaos en la fe no es sino abundar en acciones de gracias. Sea creyente sobre la base o el fundamento que es Cristo, empieza a conocer todos los beneficios que ha traído la obra de Cristo, y en la medida que va tomando conocimiento de ello, lo que empieza a brotar en él es que rebosa en acciones de gracias. Lo que se tiene que evidenciar en un creyente maduro, en un creyente que ha echado raíces en Cristo, que ha empezado a edificar su vida sobre ese fundamento, es que empieza a manifestarse esta confirmación de fe, rebosando en acciones de gracias. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11, habla acerca del relato que hace Jesús respecto a 10 leprosos que fueron sanados. Estos 10 leprosos se enteraron que Jesús iba a pasar entre el camino de Samaria a Galilea y dijeron, esta es nuestra única solución al problema de salud que tenemos. Y se reunieron estos 10 leprosos y le salieron al encuentro en el camino. Y le dijeron, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dijo a ellos, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Y por qué al sacerdote? Porque el sacerdote era como un médico. Él revisaba los signos, verificaba si estaban sanos o enfermos. El sacerdote tenía en aquellos tiempos esa función. Dice, y estos hombres iban camino o en dirección al sacerdote. Bueno, tenían que tener fe. Ellos tenían que confiar en lo que Jesús les había dicho. Y ciertamente confiaron en lo que Jesús les había dicho. Y llegaron donde el sacerdote, y el sacerdote lo que hizo es confirmar que estaban completamente sanos. Después de esto ellos se fueron, pero solamente uno dijo, tengo que volver a agradecer al Señor. Y regresó donde estaba Jesús y le agradeció por la sanidad. Y Jesús se preguntó, fueron 10 los que fueron limpiados. ¿Dónde están los 9? Solamente uno había venido a agradecerle a Jesús. Y es que siempre debe haber en nosotros una actitud de agradecimiento. Agradecimiento por todo lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Por todo lo que Cristo Jesús hizo a través de su sacrificio en la cruz, lo cual trajo beneficios para los creyentes. Y es que Jesús en la cruz resolvió el problema del pecado, de la naturaleza pecadora, de la ley, del yo. Todo eso Jesús resolvió en la cruz, pero la cruz también trajo beneficios para la iglesia. Trajo el perdón de nuestros pecados. La justicia de Dios fue satisfecha en la cruz. Dios, a través de este sacrificio de la cruz, nos impartió una justicia, nos impartió una nueva naturaleza, nos hizo hijos suyos, nos reconcilió con Dios, nos hizo aceptos ante Dios, nos dio una nueva naturaleza, nos dio su mente, nos hizo reyes y sacerdotes. Todo esto es en Cristo. Somos justicia de Dios en Cristo. Somos aceptos en Cristo. Ahora somos participantes de la naturaleza divina. Eso lo dice Pedro.
la cruz ha traído bendiciones para nosotros. Ahora nosotros debemos ver estas bendiciones que ha traído la obra de Cristo. Por eso es que David decía en el Salmos 103, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas nuestras iniquidades. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que nos corona de favores y misericordias. David empieza a describir lo que ha significado la obra de Cristo. Pero dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Siempre debe haber una actitud de agradecimiento hacia Dios. Muchos creyentes, cuando tienen un carro, una casa, un trabajo, dinero, recién agradecen a Dios. Pero la carta de Pablo dice que no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:18. Pablo, en la carta de Corintios, nos hace ver que la dirección de lo que nosotros debemos ver no es lo material, sino lo espiritual. ¿Por qué lo espiritual? Porque lo espiritual es eterno. Todo el mensaje del Evangelio es eterno. Vida eterna, salvación eterna. Y la Escritura habla respecto a que el creyente debe poner su mirada en la parte espiritual. ¿Por qué en la parte espiritual? Porque la parte espiritual es eterna y porque somos cuerpo, alma y espíritu. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Las palabras que están en la Escritura son espirituales para nuestro espíritu. Y el que tiene las palabras de Dios, que son palabras eternas, eso es lo que la Escritura valida, diríamos. Porque Pablo está diciendo, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces el enfoque que nosotros debemos tener respecto a esta abundancia de gracia que habla el apóstol Pablo, no son en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales. Lo espiritual es eterno. A veces damos gracias a Dios por el carro, la casa, buen trabajo, la familia o el dinero que tenemos, pero eso no es nuestro enfoque. El enfoque nuestro no es lo material, es lo espiritual. A eso está hablando Pablo, que nosotros debemos abundar en acciones de gracia, pero mirando lo espiritual. Y cuando dice mirando lo espiritual, está hablando de todo lo que ha significado la obra de Cristo, los beneficios que ha traído la obra de Cristo para nosotros, la iglesia, como es el perdón de nuestros pecados. Dice Pablo, y Él os perdonó todos los pecados. O sea, yo debería estar mirando como creyente lo que ha significado la obra de Cristo, y uno de ellos es que nos ha traído el perdón de nuestros pecados, de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Que ahora somos hechos hijos de Dios, eso es otra realidad espiritual. Tú has sido hecho hijo de Dios desde el momento que recibiste a Cristo en tu corazón. Desde el momento que lo has reconocido como tu único Señor y Salvador, desde ese momento has sido hecho hijo de Dios. Ahora eres hijo de Dios. Cuando vamos viendo esta realidad espiritual, cuando vas tomando conocimiento de esta realidad espiritual, lo que va a ocurrir en tu corazón es que se va a desbordar ese corazón con acciones de gracias. Vas a decirle gracias, Señor, porque ahora Cristo es mi justicia. Gracias, Señor, porque ahora soy hijo tuyo. Gracias, Señor, porque ahora soy participante de esa naturaleza divina. Y así va desbordándose tu corazón de gratitud, porque el apóstol Pablo está hablando de abundando en acciones de gracias.
Ese corazón no se puede desbordar en acciones de gracia mientras te hayas arraigado en este fundamento que es Cristo. El que no conoce realmente ese fundamento, su corazón va a carecer de acciones de gracias. Y vas a agradecer solamente por las cosas que ves en el plano natural. Pero el creyente tiene que estar enfocado en la parte espiritual, porque en lo espiritual ahí ha ocurrido lo más grandioso, lo más bello, lo que agrada a Dios. En el plano espiritual ha sucedido algo grandioso, que Dios nos ha dado un regalo supremo, y este regalo es su Hijo Jesucristo. El Evangelio de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos la acción de Dios que Él da, que Él dio a su Hijo unigénito. Dio lo más grande. Él no se reservó, Él no racionó, Él no restringió, sino que dio lo más grande, dio a su Hijo Jesucristo. Por eso ya la carta de Romanos, Pablo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva, el regalo que Dios nos ha dado es la vida de su Hijo Jesucristo. Tú, si has recibido a Jesús, has recibido el regalo supremo. Ese regalo es incomparable, nada puede igualarse a ese regalo, nada está al nivel de ese regalo, porque es un regalo supremo, es la vida de Cristo, y Cristo ahora está en tu vida. Pero hay algo que debiéramos de saber también, que este regalo que Dios nos ha dado contiene todos los demás regalos. En este regalo está todos los demás regalos. La carta de Colosenses hace mención, dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sigue hablando la carta de Colosenses y dice, Cristo es el todo y en todos. Dios nos ha suministrado la vida de su Hijo. Nosotros somos portadores de la vida de su Hijo. Estamos unidos ahora a Cristo, que estamos mirando realmente pues la obra de su Hijo, que estamos unidos ahora a Él y Él está ahora en nuestra vida. Y cuando vamos tomando conocimiento de eso, se va a desbordar en ti estas acciones de gracias. Señor, gracias porque ahora mi vida está unida a ti. Gracias porque soy ahora uno en Cristo. Gracias porque tú no me ves separado de tu Hijo. Y gracias, Dios, porque ahora estoy unido a tu Hijo Jesucristo. Y tú no me ves fuera de Él. Qué precioso que Dios ya no nos ve fuera o separados de su Hijo. Estamos unidos a Cristo. Todo esto es una acción, pues, de la gracia de Dios. Y si nosotros ahora vemos este hecho, lo que va a desbordarse en nosotros son acciones de gracias. Gracias, Dios, por habernos dado el regalo supremo. Y en ese regalo nos has dado todo. Cuenta una historia sobre un joven que deseaba estudiar en un centro superior. Y no tenía los recursos, y él le dijo a su madre, no tengo los recursos, pero mi deseo es estudiar en un centro superior. Este deseo de este joven fue conocido por un empresario, y el empresario le dijo que él iba a ayudarlo, que él iba a ver por sus estudios, alojamiento, su matrícula, sus libros, pasajes, alimentos. Por todo eso iba a asumirlo el empresario, él iba a pagar por ello. Y fue así que este empresario le dio esa ayuda, este joven recibió esa ayuda.
durante todo el tiempo de sus estudios, hasta que llegó pues a culminar sus estudios. Le entregaron pues su título y él empezó a trabajar, pero este joven dijo: voy a agradecer a este empresario que me ha ayudado, y lo buscó unos meses hasta que lo encontró y le dijo: no podré pagarte todo lo que has hecho por mí, pero lo único que puedo hacer es honrarte por el regalo que he recibido. Y fue así que él, cuando ya empezó a trabajar, él destinó también su dinero para ayudar a otros jóvenes estudiantes. De igual manera, es la gracia que nosotros hemos recibido de Dios. Es un favor inmerecido. Y este favor inmerecido se ha mostrado a través de la obra de Cristo. Dios nos ha dado con su Hijo todo. Esto no te lo has ganado, ni tú, ni yo, ni nadie. Esto es la obra de Dios. Y en esa obra Él nos ha impartido la vida de su Hijo, y con Él todo lo hemos recibido. Por eso es que la confesión apostólica empieza a decir Pablo: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo sigue hablando: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo tenemos todo. Dios no se ha reservado nada. Por eso es también que Pablo dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Romanos 8:32. El que no escatimó, el que no se reservó, el que no dio cuentagota pensando que le pueda faltar algo. No, dice: el que no escatimó, el que no se restringió, el que no racionó, sino que lo entregó todo. Él lo entregó todo. ¿Y cómo sabemos? Porque el todo es su Hijo. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ya lo hizo. Él lo entregó todo. Si Dios entregó todo, nosotros, al conocer todo ello, lo único que debe haber en nosotros es gratitud. Gratitud que debe ser manifestada con acciones de gracias. Por eso dice que debe haber la abundancia de gratitud, que es una evidencia de una fe que ha comprendido la abundancia de la gracia de Dios. Eso es. El creyente ha recibido de la gracia de Dios el perdón de sus pecados, la reconciliación con Dios, una nueva naturaleza, la vida de Cristo, una herencia eterna, bendiciones, la justificación. Hemos sido hechos hijos de Dios. Y cuando nosotros tomamos conocimiento de este hecho grandioso, lo que va a manifestarse en nosotros es la gratitud. La gratitud cristiana que nace al ver continuamente que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. La mayor expresión de la gracia de Dios no son sus dones: salud, trabajo, familia, dinero, protección. La mayor expresión de la gracia de Dios es su Hijo Jesucristo. Eso es la mayor expresión de la gracia de Dios. El creyente tiene que estar mirando eso y valorando más eso. Y a veces valoramos más lo material y dejamos de ver esta realidad espiritual. Lo más grandioso, lo más supremo, sublime, hermoso, que es la vida de Cristo que nos ha sido dado. Todo lo que nos ha sido concedido viene por medio de Cristo. Todo. En Él está lo más grandioso, hermanos. Lo que el creyente hoy en día debe expresar es: gracias, Padre, porque me has dado a tu Hijo Jesucristo. Y en Él encuentro todo lo que necesito. Eso digámosles al Padre siempre, hermanos, que nos ha dado todo en su Hijo, todo, absolutamente todo en el Hijo. Y cuando Pablo está hablando de abundar, está hablando de que debe romperse ese límite.
es sobreabundar. Cuando un líquido es llenado y sobrepasa el límite y empieza a desparramarse, eso es abundar. Y eso es lo que está pidiendo. El que tiene realmente el Espíritu de Dios va a empezar a rebosar en agradecimiento, pero un agradecimiento que está hablando de continuidad. Es un día a día que valoramos lo que Cristo Jesús ha hecho. Gracias, 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 Padre, porque me has concedido todo en tu Hijo Jesucristo. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo en tu corazón, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida, Jesús. Gracias, gracias por haberlo dado todo y haberlo entregado todo por mí. Si has hecho esta oración, amigo, por primera vez, pídele al Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud o necesidad. La obra de Cristo fue única y suficiente. En esa obra Dios también te ha suministrado la sanidad, ya es tuya. Solamente lo que tienes que hacer es agradecerle a Él y tomarlo. Amén. Entonces voy a mencionar algunos problemas de salud y solamente apropiate por la fe, tómalo. Confía en el Señor. Señor, te pido por los problemas de salud de el hígado, vesícula, páncreas, huesos, Señor, la piel, la dermis, epidermis, las funciones cerebrales, la visión, audición, el habla, la comprensión del lenguaje, la articulación del lenguaje. Te declaramos sano, sana por la llaga de Cristo. Problemas en el sistema inmunológico, en las defensas, bajo en defensas. Problemas con la artritis, artrosis, los triglicéridos, el colesterol, todo te declaramos sano por la llaga de Cristo. Por la llaga de Cristo estás completamente sano, sana. Te agradecemos, Papá Dios, por darnos este tiempo de siempre estar conociendo tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Papá, por todo lo que tú has hecho por nosotros a través de tu obra en la cruz. Gracias porque tu vida se ha impartido en nuestras vidas. Te agradecemos por ello. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana, hermanos. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.